Hola, mi nombre es Charlotte Yasmín y voy a hablarles hoy sobre diferentes tipos de extinción de las obligaciones. La novación es una figura jurídica que implica la extinción de una obligación preexistente, reemplazándola por una nueva obligación. En esencia, se trata de un mecanismo para modificar o sustituir una obligación por otra, ya sea cambiando los términos del acuerdo, los sujetos involucrados o el objeto de la obligación. Clases de novación. Existen dos tipos principales de novación. Novación objetiva implica un cambio en el objeto o las condiciones principales de la obligación. Novación subjetiva consiste en un cambio de los sujetos de la relación obligacional. Puede ser por cambio de acreedor o por cambio de deudor. Requisitos de la novación. Para que la novación sea válida, deben cumplirse ciertos requisitos fundamentales, como lo son la existencia de una obligación previa. Es necesario que haya una obligación inicial válida y vigente que pueda ser sustituida por la nueva. Creación de una nueva obligación. Debe existir un acuerdo para establecer una nueva obligación que sustituya a la anterior. Intención de novar. Animus novandi. Es indispensable que las partes tengan la voluntad clara y expresa de extinguir la obligación original y sustituirla por una nueva. Esta intención debe ser manifiesta y no puede asumirse de manera implícita. Capacidad de las partes. Las partes involucradas en el proceso de la novación deben tener capacidad legal para contratar y realizar acuerdos. Consentimiento mutuo. Tanto el acreedor como el deudor deben aceptar los nuevos términos de la obligación o el cambio de sujetos. Este consentimiento es fundamental para la novación sea efectiva. Efectos de la novación. La novación genera varios efectos legales importantes, como lo son la extinción de la obligación original, que es la principal consecuencia de la novación, es que la obligación previa se extingue, dejando de ser exigible. Nace una nueva obligación. Como resultado de una extinción de la primera obligación, se crea una nueva obligación que reemplaza a la anterior, con los términos acordados. Si la novación implica el cambio de deudor, el deudor original queda liberado de sus obligaciones, siempre y cuando el acreedor acepte la sustitución. La novación puede afectar las garantías que acompañan la obligación original. En principio, las garantías quedan extinguidas junto con la obligación original, a menos que se pacte expresamente su mantenimiento para la nueva obligación. Aspectos relevantes de la novación. La novación es útil en situaciones en las que las partes desean modificar sustancialmente las condiciones de una deuda o una obligación sin recurrir a un nuevo contrato desde cero. Permite flexibilizar las relaciones contractuales sin necesidad de crear una obligación completamente nueva. Es posible que la novación no afecte toda la obligación, sino parte de ella. En este caso se puede novar solo un aspecto específico, como el plazo, mantenimiento intactas las demás condiciones de la obligación original. Si la nueva obligación resulta nula, la novación no produce efecto y la obligación original permanece vigente, es decir, si la obligación nueva no puede cumplirse por algún motivo, la antigua vuelve a ser exigible. La novación puede reiniciar el plazo de la prescripción de la obligación, ya que al ser considerada una nueva obligación, comienza un nuevo término para su cumplimiento. La delegación es una figura jurídica que implica el traspaso de una obligación o parte de ella desde el deudor original, delegante, hacia un tercero, delegado, con el consentimiento del acreedor. A través de la delegación, el deudor delega el cumplimiento de su obligación en una persona a otra, que asume el rol de deudor frente al acreedor. Es un mecanismo que permite modificar la relación obligacional sin extinguirla, manteniendo la misma obligación, pero con un nuevo sujeto obligado. La delegación se presenta comúnmente en contratos, operaciones comerciales y en el derecho civil como forma de sustitución de los deudores, manteniendo la relación jurídica con el acreedor. Clase de delegación. Existen dos tipos principales de delegación. Delegación perfecta, también llamada novatoria, ocurre cuando el deudor original, delegante, queda liberado de la obligación una vez que el tercero, delegado, asume la responsabilidad. En este caso, se extingue la obligación del deudor original y el delegado se convierte en el único obligado. Delegación imperfecta. En este tipo de delegación, el delegante no queda liberado de la obligación, por lo que el acreedor puede exigir el cumplimiento tanto del deudor original como del delegado. El acreedor tiene dos sujetos obligados, el delegante y el delegado, y puede reclamar el cumplimiento de la obligación a cualquiera de los dos.
Requisitos de la delegación. Para que una delegación sea válida, deben cumplirse los siguientes requisitos. Debe haber una obligación existente entre el deudor original, delegante, y el acreedor que pueda ser delegada a un tercero. Es necesario que el acreedor acepte la delegación, ya que sin su consentimiento es esencial para que se realice el traspaso de la obligación al delegado. El acreedor debe estar de acuerdo en que la deuda sea asumida por un nuevo acreedor. Tanto el deudor original como el delegado y el acreedor deben tener capacidad legal para contratar y realizar este tipo de acuerdos. Debe exigir una nueva voluntad expresa del deudor original, delegante, para transferir la obligación y del delegado para asumirla. Al efectuarse la delegación, se crea una nueva relación jurídica entre el acreedor y el delegado, que puede ser independiente o vinculada a la obligación original según sea el tipo de delegación. Efectos de la delegación. La delegación produce una serie de efectos importantes en la relación jurídica. En la delegación se sustituye al deudor original por un nuevo deudor, delegado, que asume la obligación frente al acreedor. Dependiendo del tipo de delegación, el deudor original puede quedar liberado o no. En la delegación perfecta, el deudor original, delegante, queda totalmente liberado de su obligación una vez que el delegado asume la deuda. El acreedor solo puede reclamar al nuevo deudor. En la delegación imperfecta, el deudor original y el delegado comparten la responsabilidad y el acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación a cualquiera de los dos. Dentro de las garantías está que si la obligación original está garantizada por fiadores, prendas o hipotecas, estas garantías pueden verse afectadas por la delegación, especialmente si el deudor original queda liberado, dependiendo de lo acordado. Las garantías pueden extinguirse o mantenerse para el delegado. Diferencia entre delegación y novación. La delegación se cambia el deudor subjetivo sin necesariamente extinguir la obligación original, aunque puede liberarse al deudor original en algunos casos. En la novación implica que la extinción total de la obligación. La compensación. Es una figura jurídica que tiene lugar cuando dos personas son recíprocamente acreedoras y deudoras entre sí, y sus obligaciones se extinguen hasta el monto concurrente. En otras palabras, la compensación permite que las deudas se cancelen entre sí sin necesidad de que se efectúe un pago en efectivo, reduciendo los trámites y simplificando la extinción de las obligaciones. Esta figura es muy común en relaciones comerciales y civiles, ya que es una forma eficiente de extinguir deudas mutuas cuando ambas partes tienen créditos y deudas en curso. La compensación está regulada en el derecho civil y su objetivo es evidenciar que las partes se vean obligadas a realizar pagos innecesarios cuando puedan compensar sus obligaciones de manera directa. Clase de compensación. Existen varios tipos de compensación, de acuerdo con su origen o característica. Compensación legal. Es la que ocurre de pleno derecho, es decir, sin necesidad de que las partes la soliciten o acuerden, siempre que se cumplan los requisitos legales. Este tipo de compensación se produce automáticamente cuando las deudas reúnen los requisitos establecidos en la ley. Compensación convencional. Tiene lugar cuando las partes, por acuerdo mutuo, deciden compensar sus deudas, aunque no cumplan con todos los requisitos de la compensación legal. Este tipo de compensación requiere un pacto entre los involucrados. Compensación judicial. Ocurre cuando una de las partes solicita al juez la compensación de las deudas recíprocas en un proceso judicial. El juez decide sobre la compensación a resolver la causa. Compensación facultativa. Este tipo de compensación ocurre cuando una de las partes voluntariamente permite la compensación, aun cuando no exista obligación legal de hacerlo. Es una compensación a la que una de las partes renuncia expresamente a su derecho de exigir el cumplimiento íntegro de la deuda. Requisitos de la compensación. Para que se pueda realizar una compensación legal, deben cumplirse los siguientes requisitos esenciales. Primero, reciprocidad de la deuda. Ambas partes deben ser acreedoras y deudoras recíprocamente, es decir, uno debe de ser deudor de la otra y viceversa. 2. Homogeneidad de las prestaciones. Las deudas deben de ser igual naturalmente.
lo que generalmente significa que ambas deben ser sumas de dinero o bienes fungibles de la misma especie. No se puede compensar, por ejemplo, una deuda de dinero con una prestación de servicio. 3. Liquidez de las deudas. Las deudas deben ser líquidas, es decir, determinables en cuanto a su cuantía. Si no se conoce la cantidad exacta que se debe, no es posible compensar. 4. Exigibilidad de la deuda. Las obligaciones deben ser exigibles, lo que significa que el pago de las deudas pueden ser legalmente demandados. No pueden compensarse deudas que no sean exigibles o que estén sujetas a un plazo o condición pendiente. 5. Que no existan prohibiciones legales. La ley puede establecer que ciertas deudas no son susceptibles de compensación. Por ejemplo, las deudas por alimentos, salarios o indemnizaciones. Estas prohibiciones buscan proteger ciertos derechos esenciales que no pueden ser extinguidos mediante compensación. Efectos de la compensación. La compensación tiene efectos claros y directos en las obligaciones de las partes. Extinción de las obligaciones. El principal efecto de la compensación es la extinción parcial o total de las obligaciones recíprocas hasta el monto concurrente. Si las deudas son equivalentes, ambas se extinguen completamente. Si no lo son, la obligación se extingue hasta el monto menor y la diferencia sigue siendo exigible. Retroactividad. La compensación se considera producida desde el momento en el que ambas deudas coexisten y son exigibles, aun cuando las partes no se hayan dado cuenta de ello inmediatamente. Esto significa que, aunque la compensación sea invocada más tarde, sus efectos se retrotraen al momento en el que las deudas se volvieron líquidas y exigibles. Extinción de las garantías accesorias. Las garantías que se hayan constituido en relación con las deudas compensadas, por ejemplo, fianzas o hipotecas, también se extinguen en la medida de la que las obligaciones principales sean compensadas. No hay obligación de pago. Las partes no están obligadas a realizar el pago efectivo, ya que la compensación sustituye el cumplimiento de la obligación por efectos jurídicos de extinción. Diferencias entre compensación y novación. En la compensación, extingue deudas recíprocas hasta el monto concurrente, sin necesidad de crear una nueva obligación. En la novación, extingue una obligación y la reemplaza por una nueva, cambiando los términos, las partes o el objeto de la obligación. La remisión de la deuda. Es una figura jurídica que implica la renuncia voluntaria del acreedor a su derecho de exigir el cumplimiento de una obligación por parte del deudor. En otras palabras, el acreedor decide liberar al deudor de la obligación, lo que implica la extinción de una deuda sin que el deudor haya tenido que realizar el pago o cumplir con la prestación debida. Esta figura se basa en el principio de la autonomía de la voluntad, ya que el acreedor, en ejercicio de su derecho, puede decidir si libera o no al deudor de la obligación. La remisión puede ser total o parcial, dependiendo de si el acreedor libera al deudor de toda la deuda o solo de una parte de ella. Clase de remisión de deuda. Existen diferentes tipos de remisión de deuda, dependiendo de la forma en la que se lleva a cabo o del objeto involucrado. Remisión expresa. Es la que se realiza de manera formal e explícita, ya que sea por escrito o verbalmente, donde el acreedor manifiesta de forma clara su voluntad de liberar al deudor de la obligación. Remisión tácita. Ocurre cuando el acreedor realiza actos que implican, sin declarar de manera expresa, que está renunciando a su derecho de cobro. Es decir, el acreedor no manifiesta explícitamente su voluntad de perdonar la deuda, pero sus acciones indican claramente esa intención. Remisión total. Es aquella en la que el acreedor libera al deudor de la totalidad de la deuda. En este caso, el deudor queda completamente exonerado de su obligación. Un ejemplo de esta última es si una persona perdona por completo una deuda de $10,000 a su amigo. Remisión parcial. Se produce cuando el acreedor solo perdona una parte de la deuda, mientras que el deudor sigue obligado a cumplir con la parte restante. Remisión con causa. La remisión puede estar motivada por un acuerdo o una razón específica, como un favor personal, una donación o una contraprestación que recibe el acreedor a cambio. Remisión sin causa. El acreedor puede decidir liberar al deudor sin necesidad de que exista una razón específica o una contraprestación. Requisitos de la remisión de deuda. Para que la remisión de la deuda sea válida deben cumplirse ciertos requisitos, como lo son la capacidad del acreedor. El acreedor debe tener capacidad legal para disponer de sus derechos, es decir, debe ser mayor de edad,
y estar en pleno desuso de sus facultades. Si el acreedor no tiene la capacidad para realizar actos jurídicos, la remisión será nula. Voluntad del acreedor. La remisión de un acto de voluntad unilateral del acreedor, es decir, no requiere del consentimiento del deudor, aunque éste pueda rechazar la remisión si así lo desea, aunque esto es raro en la práctica. Objeto remisible. Solo se pueden remitir derechos patrimoniales, es decir, obligaciones de dar o de hacer que impliquen una prestación de naturaleza económica o valorable en dinero. Las deudas de naturaleza personal, como las obligaciones de alimentos o derechos no patrimoniales, no pueden ser objeto de remisión. Ausencia de prohibiciones legales. La ley puede establecer ciertas limitaciones o prohibiciones para la remisión de determinadas deudas, como por ejemplo, no es posible remitir deudas que afecten derechos de terceros. Efectos de la remisión de deuda. La remisión de deuda tiene varios efectos jurídicos importantes. El efecto más importante es la extinción de la obligación del deudor, ya que la remisión libera al deudor del cumplimiento total o parcial de la deuda, dependiendo de la naturaleza de la remisión. Las garantías que se hayan constituido para asegurar el cumplimiento de la obligación, como fianzas, hipotecas o prendas, se extinguen en el mismo momento en el que se extingue la deuda. Esto significa que el fiador o garante también queda liberado de su responsabilidad de la deuda principal, si la deuda principal es perdonada. El deudor queda exonerado de su obligación, ya sea parcial o totalmente, y ya no tiene la carga de cumplir con la prestación debida. Esto puede aliviar su situación financiera y mejorar su solvencia. Una vez que la remisión ha sido otorgada y aceptada, se considera un acto irrevocable, lo que significa que el acreedor no puede retractarse ni exigir nuevamente el cumplimiento de la deuda, porque ya está saldada. La remisión solo tiene efectos entre las partes involucradas, o sea, acreedor y deudor, y no afecta a los derechos de terceros que no hayan participado. La confusión. Es una figura jurídica que se produce cuando las cualidades de acreedor y deudor se reúnen en la misma persona, lo que implica la extinción de la obligación. En otras palabras, la confusión ocurre cuando la persona que tiene la deuda, deudor, también se convierte en el acreedor de esa misma deuda, ya sea por herencia, transmisión de derechos o cualquier otro motivo. En esta situación da lugar a la extinción de la obligación, ya que no puede haber un deudor y un acreedor en una misma persona. La confusión es un mecanismo importante en el derecho de las obligaciones, ya que establece un principio fundamental, la imposibilidad de que una misma persona sea al mismo tiempo acreedora y deudora de una misma obligación. Elementos de la confusión. Para que se produzca la confusión deben ocurrir ciertos elementos, como la existencia de una obligación. Debe haber una obligación previamente existente entre el acreedor y un deudor, sin una obligación que se extinga. No puede haber una confusión. Identidad de persona. Las partes involucradas, tanto acreedor como deudor, deben ser la misma persona. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en los siguientes casos, que es por herencia, que un heredero asume las deudas de la persona fallecida, o por transmisión de derechos. Una persona puede adquirir la deuda y la obligación al mismo tiempo. Naturaleza de la obligación. La confusión solo puede ocurrir en las obligaciones de contenido patrimonial, es decir, que impliquen derechos o deudas valorables en dinero. Efectos de la confusión. Los efectos de la confusión son claros y directos. Extinción de la obligación. El efecto más relevante de la confusión es que la obligación se extingue automáticamente. El deudor queda liberado de su deuda, ya que no puede ser exigida a sí mismo. Cancelación de garantías. Si existían garantías, como fianzas, hipotecas o prendas, las relacionadas con la deuda se extinguen junto con la obligación principal. No genera efectos en otras deudas. La confusión se limita a la obligación específica en la que se produce. No afecta a otras deudas que la persona pueda tener con otros acreedores. Implicaciones sucesorias. En caso de que la confusión se produzca por herencia, las deudas que haya contraído el difunto se extinguen para el heredero, pero éste puede heredar otros activos o pasivos que no estén relacionados con la obligación extinguida. Confusión especial. Se refiere a las situaciones específicas en las que la confusión ocurre de manera particular, estableciendo características adicionales o efectos especiales. Por ejemplo, confusión por muerte del deudor. Si el deudor fallece y el acreedor es el heredero del deudor, la deuda se extingue. La confusión ocurre cuando el heredero asume tanto el crédito como la deuda, lo que resulta en la extinción de la obligación.
Confusión por cesión de crédito. Ocurre cuando el acreedor cede su derecho de crédito a un tercero que ya es deudor de la misma obligación. En este caso se produce confusión por el nuevo acreedor y que es también el deudor. Confusión por otros actos jurídicos. Cuando mediante un acto jurídico específico se produce la reunión de las cualidades de acreedor y deudor en la misma persona, puede haber confusión especial, como por ejemplo en la situación donde el empresario que tiene deudas con un socio decide comprar la parte del socio de la empresa. La deuda puede confundirse con el derecho de crédito. La prescripción es una figura jurídica que se refiere al efecto de extinción de derechos u obligaciones debido al transcurso del tiempo. En términos generales, la prescripción puede ser entendida como la forma en la que una persona pierde su derecho a reclamar judicialmente un derecho o exigir el cumplimiento de una obligación si no ha actuado en un plazo determinado. La prescripción se basa en la idea de que el tiempo, junto con la inacción de las partes, contribuye a la seguridad jurídica y a la estabilidad de las relaciones sociales y patrimoniales. El legislador establece plazos específicos para el ejercicio de acciones legales y, una vez transcurrido, se extinguen los derechos u obligaciones involucrados. Clases de prescripción. La prescripción se clasifica generalmente en dos categorías principales. La primera es prescripción extintiva. Es la que extingue derechos u obligaciones por el transcurso del tiempo. Se refiere a la pérdida de la acción para exigir el cumplimiento de una obligación o para reclamar un derecho. 2. Prescripción adquisitiva. Esta forma de prescripción permite adquirir derechos reales, específicamente la propiedad, a través del uso y la posesión continua de un bien durante un tiempo determinado. Al cumplirse los requisitos legales, el poseedor se convierte en el propietario legítimo del bien. Naturaleza de la prescripción. La naturaleza jurídica de la prescripción se caracteriza por los siguientes aspectos. Institución de derecho civil. La prescripción es un concepto que pertenece al ámbito del derecho civil y se regula generalmente en el Código Civil, que establece los plazos y las condiciones para su aplicación. Mecanismo de seguridad jurídica. La prescripción constituye a la estabilidad de las relaciones sociales y jurídicas, evitando que los derechos permanezcan indefinidamente en el estado de incertidumbre. A través de la prescripción se promueve la resolución de conflictos y la seguridad en las transacciones. Limitación de acción judicial. La prescripción actúa como un límite de la acción judicial, promoviendo que las personas ejerciten su derecho dentro de un plazo razonable. Si no lo hacen, se consideran que han renunciado a su derecho a reclamar. Efecto de la extinción. La prescripción tiene el efecto de extinguir derechos u obligaciones y no meramente de impedir su ejercicio. Cuando se consume el plazo de prescripción, el derecho ya no puede ser exigido. Fundamentos de la prescripción. Los fundamentos de la prescripción se basan en el principio jurídico y social que buscan equilibrar el ejercicio de los derechos y la seguridad de las relaciones. Seguridad jurídica. La prescripción promueve la seguridad jurídica al establecer límites temporales para el ejercicio de acciones y de la reclamación de derechos, asegurando que las personas puedan vivir un entorno donde los derechos y obligaciones no estén constantemente en disputa. Inanición o confianza. Si una persona no ejerce su derecho durante un tiempo razonable, se entiende que ha renunciado a él, lo que genera confianza en la estabilidad de las relaciones jurídicas. La inacción del titular del derecho durante un tiempo prescripto puede considerarse como una manifestación de que no tiene interés de hacer valer su derecho. Fomento de la resolución de conflictos. La prescripción favorece la resolución de conflictos al incentivar a las partes a actuar rápidamente en la protección de sus derechos, evitando que las disputas se prolonguen indefinidamente. Interés público. La prescripción se justifica en interés del orden público y la necesidad de promover un uso eficiente de los recursos públicos. Condiciones. La prescripción de las acciones personales. Se refiere al transcurso del tiempo que impide a un acreedor exigir el cumplimiento de una obligación a un deudor, así como un deudor demandar a un acreedor. Para que se configure la prescripción de las acciones personales se deben cumplir ciertas condiciones. Primero, existencia de una obligación. Debe haber una obligación concreta que sea susceptible de prescripción, ya sea una deuda de dinero, la prestación de un servicio o cualquier otra obligación patrimonial.
Transcurso del tiempo. La prescripción se produce tras el cumplimiento de un plazo determinado por la ley. En general, los códigos civiles establecen plazos específicos para cada tipo de acción. Inacción del titular del derecho. El titular del derecho, ya sea acreedor o deudor, debe haber permanecido inactivo en el ejercicio de su acción durante el tiempo de prescripción. Esto implica que no haya realizado actos que interrumpan la prescripción. Legitimidad de las partes. Ambas partes, tanto acreedor como deudor, deben tener capacidad legal para ejercer sus derechos. Si el acreedor no tiene la capacidad, no podrá beneficiarse de la prescripción. Causa de la obligación. La causa que origina la obligación debe ser lícita. No se pueden prescribir acciones derivadas de obligaciones ilegales. Prescripción breve. La prescripción breve es un tipo de prescripción que se garantiza por tener un plazo más corto que el de la prescripción ordinaria. Generalmente se aplica a acciones que son más urgentes o que requieren una pronta resolución. Algunos aspectos claves sobre la prescripción breve son: plazo reducido. En la mayoría de los sistemas jurídicos, la prescripción breve suele ser un plazo de 3 años o incluso menos, dependiendo del tipo de acción. Este plazo se encuentra regulado en los códigos civiles. Acciones susceptibles de prescripción breve. Suele aplicarse a acciones como la reclamación de deudas dinerarias, acciones relacionadas con la prestación de servicios o demandas por daños y perjuicios, entre otros. Importancia de la celeridad. La prescripción breve fomenta la rápida resolución de conflictos y la seguridad en las relaciones patrimoniales. Busca evitar la incertidumbre prolongada que puede derivarse de una existencia de derechos no ejercidos. Interrupción de la prescripción. Al igual que la prescripción ordinaria, el plazo de la prescripción breve puede interrumpirse por actos que evidencien la intención del acreedor de reclamar su derecho, como el reconocimiento de la deuda por parte del deudor. La renuncia de la prescripción. La renuncia de la prescripción es el acto mediante el cual una persona decide renunciar a los beneficios de la prescripción, ya sea antes o después de que se haya consumado el plazo de prescripción. Algunos aspectos relevantes sobre la renuncia de la prescripción son los efectos vinculantes. La renuncia a la prescripción tiene efectos vinculantes y puede dar lugar a una continuación del ejercicio de la acción. Es decir, el titular del derecho renuncia a su derecho a alegar que el tiempo transcurrido ha extinguido la acción. Forma de la renuncia. La renuncia puede ser expresa, manifiesta y clara, o tácita, por acciones que demuestran la intención de no hacer valer su prescripción. Sin embargo, en muchos sistemas jurídicos, la renuncia expresa es preferible y puede requerir formalidades específicas. Invalidez de la renuncia en ciertos casos. En algunos ordenamientos, la renuncia a la prescripción no es válida si se hace en el perjuicio de derechos de terceros o si la ley establece prohibiciones al respecto. Efectos en la acción. Si se renuncia a la prescripción, el acreedor puede continuar ejerciendo su acción para exigir el cumplimiento de la obligación, incluso si ha transcurrido el plazo de la prescripción. Prohibición de la renuncia anticipada. En ciertos sistemas jurídicos se prohíbe la renuncia anticipada de la prescripción, lo que significa que una persona no puede renunciar a la posibilidad de prescribir derechos en el futuro antes de que se presente la obligación.